El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 jugadores, una pelota y una ilusión. La Copa de Primera juegan Rubio Ñu y Sportivo Ameliano. Fecha 2 aquí en Santísima Trinidad. Acomoda con el pecho Stivel. Atención que soltó bien el Piru. Centro de la raya para Ocampos. Entre cabezazo y hombro, Campos intentaba definir. Estuvo cerca el primero del partido. Atención que va Ameliano Ortiz, se mete al área, cambia de costado, está el primero. Freddy Vera. Cierre fantástico de Jiménez. Mendieta que levanta la mirada. Mendieta que zafa. Toca Steven. Mendieta que fue. Aquí está Cabañas. La está pidiendo el Willy. Centro al segundo palo. ¡Cabezazo! Aparece el arquero Sánchez. Que al segundo palo fue cerca del punto penal. Aparecía Steven. Será córner, apostar a registrante, jugó y gana. Una muy buena gestión previa por parte del Willy Mendieta, si bien con un toque de fortuna, porque había un despeje del sector defensivo de Ameliano. El rebote le queda a Cabañas, que estaba ganando por el sector derecho. Cruza una muy buena pelota. Steven Pérez que llega con el arco de frente. Buena respuesta del portero Sánchez. ¿Arranca o no arranca Freddy? Mete centro para Ocampos. Primero el despeje de Álvarez. Quiere con el cabezazo Acosta, saca Cabañas de derecha. Pelota a dividir, devuelve Stivel, controla el Piru al arco. Control y remate del número 40 de Ameliano. Mendieta pide compañía. Mendieta, se acomoda Mendieta, centro para Acosta. Marcelo. ¡Gol! ¡Bravo, Mioli, te amo! Con dedicatoria incluida. Aquí el centro de Mendieta, fantástico. A la cabeza del 18. Marcelo Acosta que define. Pone el 1-0 en Santísima Trinidad. Está ganando Rubio Ñu sobre Ameliano. La pausa necesaria para encontrar el espacio que se ha atacado por algún volante. Volante que pisa el área vale más, dicen por ahí. Marcelo Acosta, que a espaldas de todos los centrales se mete, gana de buena manera. El pase exquisito por parte del Willy Mendieta para que en el mejor momento que estaba teniendo en el partido. Franco con el envío al área. ¡Quiero Campos! Por encima del travesaño, señoras y señores. Hay banderina arriba, pero se asomó Cristiano Campos. Pero fíjense que llegamos al minuto 11 de este segundo tiempo. Y es la primera vez que Franco, hay cabezazo de Ocampos y hay mano de no era de Vallejo. Pero como que estaba en posición adelantada. Campos, se anula todo lo que suceda posteriormente. A ver, aquí está la acción. Está en posición adelantada. Vallejo extiende el brazo izquierdo, le pegan la mano y va por encima del travesaño. Autoriza el árbitro, remate de zurda. Rebote de Servín, intentaba Torales. Sacó esa pelota con lo justo Pedro Álvarez. Estuvo cerca la chance del empate. Se pone compleja la posibilidad de parar de manera tranquila esta acción para Carlitos Servín desde el momento que le pica enfrente. A partir de ahí, la complejidad se instala en este tipo de acciones. El rebote que va a la zona de Torales, remata y un buen cruce por parte de Pedro Álvarez. Iba a cargar Bruno López. A ver, López con el envío de zurda. ¡Cabezazo! Stivel. ¡Gol! De Ameliano. Claro. Momento. Señoras y señores, final. Final del partido aquí en La Arboleda. Empate, igualdad, paridad. 1-1 entre Rubio Ñu y Ameliano. Me quedo como figura del partido con Willy Mendieta y el destacado en prácticamente la misma proporción en el trámite del encuentro y siendo muy influyente. Lo de Cabral, lo de Raúl Cabral, que entró muy bien en este segundo tiempo, es el destacado del encuentro. Reitero, figura del partido Willy Mendieta, destacado Raúl Cabral.